Como Gambling, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Gambling, Goblin, ¿cómo era? Ay, ¿cómo era eso? Ya me hiciste, Ay, ¿cómo, por favor? Yola Polastri, ¿qué eras? Golmodi. Pero Golmodi. no era Yola Y le Polastri. presento al Golmodín. No era Yola Polastri. Martín del Pomar. Era Nubeluz. Yola es muy antigua. Ah, perdón, Nubeluz. Te voy a presentar Tan como viejo no estoy. Golmodín. ¿Golmodín? Dale, Golmodi. ¿Golmodín? Hola, ¿cómo están? Les presento al Golmodín de Yola, de Golmodi. Golmodín. ¿Eso para qué, chiquito? Porque estoy grabando el sonido por separado. Tengo que sincronizarlo de alguna forma. Gran tipo. Te voy a presentar así. Es el gran Tico Palman y Zoom. Ahora sí. Hola, ¿cómo están, amigos de Viva TV? Por Fama TV, en todo singular. Quiero presentarles... Otra vez. Me traqué. Furcio. No tengo que decir eso, ¿no es cierto? Así nomás. Hola. No. Aquí el Golmodi, Golmodi, ahora sí. el está ex muy bien. Golmodi. Golmodi. Sí, así te voy a presentar. Si quieres. ¿Quién hizo eso? Los latinos somos muy bellos. No sé, me lo regalaron. Ya, ahora sí. Hola, hoy les presento al ex Golmodi de las Nubeluz, Martín del Pomar. Repítelo. Es de Nubeluz, De no Nubeluz. de las Nubeluz. De Nubeluz. Hoy les presento al ex Golmodi de Nubeluz, Martín del Pomar, que se ha vuelto un político y famoso abogado. Hola, Martín. Hola, Marilu. Hola, Martín. Pensé que me ibas a poner la música para entrar bailando con la música de Nubeluz. Qué pena, no podía usarlo porque hay que pedir los derechos. derechos. Sí, probablemente. Hay que ser muy correcta en eso. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, contento de que me hayas invitado. Qué bueno que has venido. Martín del Pomar es una persona que para mí es muy importante en mi vida. Martín me lo presentó mi psicóloga en un momento muy difícil, en el cual yo me vi sola y ella me dijo, en él vas a encontrar a un hijo. Y así fue. Martín ha sido parte de mi familia desde que yo me separé, me ha apoyado, me ha acompañado como si fuera un hijo, me ha protegido y siempre está a mi lado. Pero a la vez, en el tiempo, Martín ha presentado un desarrollo increíble, no solamente como abogado, sino como político. Es un hombre inteligente que se vio expuesto en forma pública cuando fue alcalde de Barranco. Y hoy Martín nos va a contar un poquito de su historia y de todo lo que se está desarrollando alrededor de él para el futuro. Martín, cuéntanos tu historia como político. ¿Cómo empezaste con la alcaldía de Barranco? No, yo empiezo bastante antes. De hecho, creo que yo podría decir que empecé como político cuando mi padre me llevaba a las manifestaciones, a los mítines del partido aprista. Mi papá fue aprista y tuve que vivir las partes buenas y las partes malas de la política, un enfrentamiento que tuvo él con el expresidente Alan García, que generó una serie de problemas. Es una cosa para excavar más profundamente, pero ahí, digamos, tuve yo el primer contacto con la política, que fue, como diría Vallejo, trilce, ¿no? Triste y dulce por momentos. Luego de eso, en la universidad, cuando se cierra el Tribunal Constitucional, formo parte de un grupo importante de estudiantes que van a luchar en contra de este cierre o por la institucionalización del país, ¿no? Que desgraciadamente las cosas buenas que hizo Alberto Fujimori de alguna manera se vieron opacadas por actitudes como estas. Ahí empiezo yo a hacer política activamente en la universidad, fui representante del Consejo Universitario y recuerdo haber sido parte de la organización de 3 grandes marchas universitarias y finalmente, producto de eso, conozco a quien era en ese momento ministro de Educación, que renuncia al ministerio y abre un canal de televisión, lo cual me permite entrar a trabajar en este canal, de donde me llaman después de un par de años al Canal 4, donde tengo el programa, el Noticiero de las Mañanas, que creo que hoy tiene Federico Salazar. Ahí estoy yo 2 años. Era muy joven, creo que tenía 22 o 23 años. Bueno, tú has comenzado muy joven a hacer todas estas peripecias y estos movimientos. Sí, comencé temprano. Y creo que gracias a eso, que digamos, cualquier candidato quisiera haber trabajado en televisión un año antes de entrar a una campaña,
tengo cierto grado de ventaja cuando postulo finalmente a la Municipalidad de Barranco, donde soy elegido cuando tenía 26 o 25 años, no recuerdo bien en ese momento, y soy alcalde hasta los 31. Yo te conozco cuando ya había salido. Tú me de la alcaldía. conoces unos 6 o 5 años después de haber dejado de ser alcalde. En un momento álgido. Bueno, después de la alcaldía todo fue álgido para mí, porque mi postura, mi filosofía de vida es el liberalismo, y es algo que yo apliqué durante mi paso por la alcaldía de Barranco, y los liberales consideramos que el Estado es un mal administrador de las cosas, y que lo mejor es que las cosas que puedan ser concesionadas o privatizadas, es decir, administradas por terceros, sean administradas por terceros. Y Barranco es un distrito muy bonito, con una gente muy simpática, pero que políticamente ha sido, creo yo, mal administrada. No era un distrito rico, ¿no? Era un distrito de gente muy mayor en ese momento. Sí, en mi época el promedio, mejor dicho, el presupuesto de todo el distrito eran 10 millones de soles al año. Pero no, yo me refería a la orientación política que mucha gente puede creer que tienen los barranquinos. Hay mucha gente de izquierda que es contraria a estas posiciones, y es respetable, pero bueno, a mí me habían elegido como autoridad y yo hice lo que yo consideraba era mejor. Sin embargo, el liberalismo que hoy está empezando a entrar en boga, en ese momento no estaba tan bien visto, y se consideraba que cualquier tipo de concesión o privatización estaba mal. Y eso me generó a mí una gran cantidad de procesos, como la mayor parte de las personas que van a las alcaldías. Eso es algo en lo que se tiene que meditar. El 95% de las denuncias que se les hace a los alcaldes, gobiernos regionales, etcétera, suelen archivarse. No digo que no haya corrupción, ni que no deba castigarse la gente corrupta, pero sí creo que en términos generales tiene que revisarse en los procesos que investigan a las autoridades. A ti te hizo mucho daño. Bueno, fueron En un momento, 9 años de investigaciones, o sea, claro. 9 años después de ser alcalde seguía teniendo juicio tras juicio tras juicio, que terminaban archivándose, pero que nadie después te va a devolver el mal rato, el gasto en abogados, La el tristeza. tiempo, la angustia que te puede generar saber que en cualquier momento algún fiscal, por ganarse de repente una primera página en un periódico, te pueda pedir prisión preventiva. ¿Eso afectó tu profesión? Ay, esa parte Defenderme. económicamente no, pero aprendí un montón. Martín, quiero que me digas si esto te afectó a ti en tu profesión como abogado. Sí, claro, yo no había ejercido como abogado hasta salir de la alcaldía, y tuve que aprender a la prepo, ¿no? Para poderme defender. Entonces, me sirvió en ese aspecto y para formarme, y bueno, hoy vivo de mi profesión, muy contento. Además, ahora soy catedrático de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. Entonces, está Y bien. entonces, sí, podría decir que no hay mal que por bien no venga. Bueno, y ahora cuéntame, Martín. Tú ahora estás en un camino político, nuevamente. Yo en la universidad y en mi vida general trato de difundir las ideas de la libertad. Es una corriente de pensamiento, una filosofía de vida que se llama liberalismo clásico, que hoy cree que el Estado es, como te dije, un mal administrador, y lo que se busca es que el Estado no se meta en donde no se vaya a meter. Un ejemplo cortito que toco en la entrevista esta con Javier Milei, de la que me dijiste que íbamos a hablar en un rato. Justamente quiero preguntarte, tú has abierto ahora un canal que se llama Despertando Leones. Leones. Despertando Leones. En YouTube. En YouTube, sí. Perfecto. Ahí tu primera entrevista se la haces a Milei, Así es. a este representante de la política y la economía argentina que se ha presentado como presidente, para postular como presidente. Sí, recientemente de la ha dicho República. que va a ir, porque tuvo mucho éxito como candidato al Congreso, y ahora ha dicho Ha salido que de congresista. ha salido elegido congresista, pero ha dicho que se va a presentar a las elecciones, a las próximas elecciones a la presidencia. Es un hombre muy controvertido, ¿no? Argentina. Es un hombre controvertido que se le presentó como un hombre agresivo, pero él hace una aclaración diciendo que a él lo enfocaban como un hombre agresivo cuando lo alteraban, pero que en realidad su camino no es así. Bueno, no es agresivo en el sentido de ser violento de las manos, eso Claro. simplemente cuando está discutiendo, lo ponían a discutir con 5 personas, entonces él alzaba la voz para que se le escuchara, porque hablaban encima de él, ¿no? Aparte, los argentinos son efusivos, ¿no? Pero sí es verdad que los liberales tenemos toda la razón del mundo para levantar un poco la voz, porque consideramos que hay abusos, sobre todo en temas culturales, que tienen que ser pues denunciados, ¿no?
El Estado se mete en absolutamente todo y la gente sigue creyendo que el Estado es bueno y que el Estado te va a solucionar tus problemas cuando al contrario, Básicamente siempre es lo que estamos mayor hablando problema. acá, que no estamos de acuerdo con el comunismo. Ese Claro. es básicamente nuestro punto, ¿no es cierto? Nosotros no somos un país comunista, no queremos entrar en el comunismo como es Cuba, Te como puedo, es Venezuela. te puedo demostrar que está metido incluso en ti que no crees en el comunismo. ¿Tú estás de acuerdo con que se cobren impuestos, por ejemplo? Por nuestra conversación, ¿crees que está bien? No, por es nuestra una- conversación tenemos que poner las cosas en claro. Yo te he estado preguntando ideas porque yo tengo te mi forma. te lo pregunto directamente. ¿Estás de acuerdo con que se cobren impuestos? Depende cómo me lo propongas. No te lo propongo, te lo impongo, es impuesto. Yo sé, la palabra impuesto Viene de impuesto. viene de imponer, Así es. lógicamente, pero como te dije en la, ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? conversación, no necesariamente y sí necesariamente. Puedo tener Y una todo lo dualidad. contrario. No, puedo tener una dualidad, porque depende cómo me lo enfoques. Si tú me dices a mí que lo que yo tengo que dar como un aporte para mi país, para que el país salga adelante, para que el gobierno distribuya, ¿no? Pero ahí Una- ya estás haciendo... Déjame ya estás- terminar. Dijiste aporte. Déjame terminar. Es un aporte. Aporte Al no es ser- impuesto. Un ratito. Puede ser que no sea un impuesto porque te la agarran y te ponen una bala en la cabeza. Pero no vamos a ser literales. A veces los términos no necesariamente son exactos. Eso es lo que te pasa. Cuando te obligan a pensar que los impuestos y que el Estado es bueno, tú empiezas a buscar la forma de justificarlo. Yo no digo que el Estado es bueno ni es que es malo. ¿Tú crees que una persona que gana mucho dinero debe aportar más en impuestos que una persona que gana menos impuestos? ¿Que una persona que gana menos Yo dinero? creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que está bien discriminar frente a la ley? Es decir, ¿todos debemos tener los mismos derechos frente a la ley? ¿O hay gente que debe ser tratada distinta Como frente buen a la ley? abogado, Te ¿no? estoy preguntando. como buen abogado, Pero te das cuenta un cómo el Estado- como buen abogado, repito, ¿no? Que ha terminado su carrera, yo no he terminado mi carrera, simplemente hice No, unos años olvídate, y no no tiene puedo nada que tener ver. la labia que tú tienes. ¿Cuál labia? Estoy yendo al fondo de tu razonamiento. Lo que intento probarte es que desde el colegio y en sí misma la sociedad, tus compañeros esclavos del Estado te hacen pensar... ¿Compañeros de esclavos has dicho? Sí, el peor candado que tiene una persona es el La del misma costado que religión, lo siguen... todas las religiones te piden que tú aportes, ya sea un diezmo, ya sea una parte de tus Sí, ganancias. pero no te lo ¿no? quitan a la fuerza. Acá si no pagas, te embargan, te quitan, te pueden incluso meter preso si es que tú te resistes. Ya, ¿y qué pasaría a pagar. si la gente no pero, pagara sus pero impuestos? no voy ahí, Marilú. ¿Ah, no? No, voy a tu manera de pensar, que es la misma de la muchísima gente que no la reflexiona para ver si la cambia o no. Pagar impuestos está mal. Ya, ok. ¿Y cómo se llevaría un gobierno, un Estado, un país si la gente no pagara impuestos? Ok, es otro enfoque. Vamos a ver otra cosa. No voy a usar la palabra impuestos. Vamos a ver cómo se manejaría un país si la gente no aportara. La No, pregunta un ratito, es- déjame terminar, también no te lo hables todo. ¿No? Si la gente no aportara para que su país se desarrolle, para que su país crezca. La pregunta y es... para que la gente que no tiene para pagar impuestos o no tiene para pagar grandes cantidades de impuestos pueda salir adelante. La gente que tiene que ayudar. ¿Tiene que? Yo creo que tiene que Ya. ayudar. Yo creo La- que es una cosa moral. La pregunta es, ¿para qué debe cobrar impuestos el Estado? ¿Ok? Respóndelo Hay tú. cosas que debe hacer y cosas que no debe hacer. Cuanto más te tiras al liberalismo clásico, te das cuenta que son menos las cosas que debe pagar el Estado. Ahora, perdóname, si tú te refieres Si a me qué cortas- cosa tiene, te voy a cortar, qué cosa tiene que pagar el Estado, eso es bien importante, es bien interesante. Esa es la base porque del asunto. definitivamente el Estado debería tener las cosas bien reguladas para saber qué cosa es lo que tiene como obligación, ¿no? Y no desviar ¿cómo se llama? Esas entradas que tiene para cosas que no corresponden. En eso estamos de acuerdo. Ok, entonces estamos de La acuerdo. educación, por ejemplo, ¿te parece que debería pagarla y brindarla al Estado? La educación primaria y secundaria. Yo creo que el Estado debería brindar una educación gratuita Ujú, de buen nivel, de acuerdo. como pasa en los Nosotros creemos países, que el Estado desarrollados. debe pagarla, pero no brindarla. Hay una gran diferencia. A ver, explícame cuál es la diferencia. Si tú agarras la cantidad de alumnos que tiene este país, a los cuales le financia la educación, y te das cuenta cuánto gasta el Estado en cada uno, te vas a dar cuenta que gasta más
de lo que probablemente gasta un padre de familia que manda a sus hijos a un colegio, no te digo al Roosevelt, no te digo al Markham, pero a un Innova, a un colegio Trilce, a un colegio... Y si gasta más, ¿por qué la educación es tan mala? Porque se va en mantener una infraestructura donde todo el mundo pica coimas. Donde Entonces lo que me estás diciendo es que el Estado no maneja bien el dinero. Nunca lo ha administrado de bien. los impuestos. Exacto, entonces como jamás... Entonces, ¿cómo se podría administrar bien esos impuestos Usemos- sin que el usemos dinero, la educación. que está Usemos la educación como ejemplo, ok, para seguir con el mismo tema. y la salud también, por favor? Vamos con la educación por ahora. Ok. Entonces, si tú ves que eso sucede, dile al padre de familia, ¿en qué colegio quieres poner a tu hijo? Yo gasto hoy en tu hijo 100 soles, digamos, al año. ¿Ya? Yo gasto hoy en tu hijo 100 soles al año. Yo te voy a dar a ti 95 soles en la mano en un ticket. Y tú con eso puedes ir al colegio que tú quieras y metes a tu hijo donde tú consideres que va a tener una mejor educación. Ahora, ¿por qué? No he terminado. ¿Por qué No, es tenemos que- un ratito? es que si lo dejas a medias, no- No. Tú me tienes que escuchar. ¿Por qué tú dices que va a tener que escoger un colegio donde va a tener mejor educación? Porque los colegios a los cuales él va a tener que acceder, que pueden ser del gobierno, no van a tener una buena Porque educación. nunca, no la van han, a dar una buena nunca educación. la han tenido porque la administración de la educación en el Perú está basada en criterios políticos y no técnicos. Y además, Entonces eso es lo que se no tiene que toma- cambiar. No toma en cuenta al padre de familia. Eso no va a cambiar jamás porque quienes lo manejan son políticos. Eso es el gran problema del Estado. El Estado siempre va a estar administrado por políticos. Pero la política puede ¿Qué cambiar. A ver, vamos a revisar los últimos, ¿cuántos? 60 No, yo años. no quiero hablar del pasado, yo quiero hablar del presente. ¿Y qué te El hace presente creer que no puede mañana vas a cambiar. tener un político mejor que los que has tenido ahora? ¿Y por qué no puedo creer eso? ¿Quiere decir que no estamos capacitados nosotros los Pero- peruanos para pero que si salga un ya hay líder una- y pueda llevar las si cosas ya- bien? No. Y si hay un sistema que puede... ¿No estamos capacitados? Se nota que no. Se nota que no. Se nota en el pasado que no, pero no se puede notar en el presente que sí. ¿Tú apostarías que ¿Me sí? vas a decir que no hay montones de profesionales, gente joven, capacitada, Que que jamás se realmente metería en pueda política querer? por cómo es la política. Pero volvamos al otro. ¿Qué tal que hay un sistema que sí funciona? ¿Por qué quieres seguir tratando de colocar a un santo, súper inteligente, súper honesto, que vaya a ser elegido en un mundo de políticos, que le va a ganar a los políticos? Ok, se va al colegio privado, digamos. Pero además... ¿No? Pero todos los colegios ¿acaso los privados van a padres, poder acaso acoger los a la padres, cantidad de alumnos que hay en este acaso, país? acaso Te voy a los retorcer padres el de brazo. familia no tienen derecho de escoger el colegio de sus hijos? ¿Por qué tienes que imponerles un colegio Mira, estatal? ahí yo estoy un poco en desacuerdo contigo. Con el momento que estamos viviendo en el país de Marilu, tránsito, el gasto se va a hacer igual. Se lo tránsito, gastan lejanía en y todo, no coimas. hay cantidad de colegios, ¿cómo se llama?, privados para aguantar a toda esta Sí. cantidad de alumnos que tenemos. Mira, en las zonas Entonces tendrías que ayudar a los privados emergentes, a poner en más las privados. zonas emergentes de Lima, hay muchos colegios baratos que no son públicos. Es decir, el padre de familia se cansó de mandar a su hijo a un colegio donde hay huelgas, donde la infraestructura es mala, etcétera, hace un esfuerzo mínimo y manda a su hijo a un colegio privado barato, pero donde el profesor está por meritocracia y no por pertenecer al SUTEP, donde el profesor enseña y muestra logros, ¿no ves? Tú pasas por ahí y ves, fulano de tal primer puesto en ¿No esto, sería fulano bueno- de tal... no sería déjame bueno terminar, apoyar déjame a terminar. apoyar a los privados para que abran Eso es sucursales? exactamente lo que te estoy diciendo. Cuando tú le das el dinero a los padres van a ese colegio privado y dicen, ok, acá hay 3 colegios privados, este es para matemáticas, este tiene en letras y este es en artes. ¿Mi hijo en qué va? Ah, ya, lo meto acá, ¡ping! Ah, ¿y este colegio por qué es tan bueno? Porque tiene tal sistema y tiene tales características. Pero si ya no tiene cupos. Y tales metas. En cuanto haya gente con dinero para pagarlo, va a abrir otro colegio. Porque el dinero es lo que va a hacer que el padre de familia tenga la libertad de escoger a qué colegio mete a su hijo. Entonces, ya Entonces hay que incentivar a que los privados abran sucursales. los privados lo están haciendo. ¿De dónde crees que vienen los colegios Innova, los colegios Trilce? Son los colegios privados baratos que por ser una gran cantidad pueden ahorrar costos. Pero el Estado gasta más en los colegios donde la gente Entonces no enseña. se debería aplicar Y otra cosita para terminar. cosas Otra que cosita. se aplican en otros países como ir a los colegios que están en tu zona. Eso también descongestiona.
Porque tú no puedes agarrar, y porque el mejor colegio está en Chosica, ¿no? Y tú vives en el centro de Lima, irte a Chosica. Completamente de Entonces te acuerdo. la vas a pasar en el carro el día entero y tu hijo no va a poder hacer nada Completamente de extracurricular y acuerdo. vas a tener una vida miserable. Pero además, ¿no? hacer que el colegio esté vinculado a la realidad que tú vives, porque el colegio en el Perú es el único lugar donde te preparan durante 12 años, sales de esta gran preparación de 12 años y no sabes hacer nada, no te puedes ganar la vida. Entonces de repente hay un colegio que te dice, cumplo con toda la normativa escolar y además sale usted como gafitero, electricista. ¿Qué sugerirías? ¿Cómo empezarías? Empiezas a quitarle poder al Estado sobre determinadas cosas. Por ejemplo, administración de justicia. Todo el mundo dice, el Estado debe administrar justicia. No. Si tú y yo hacemos un contrato y en el contrato ponemos que si no nos ponemos de acuerdo en algo, quien va a dirimir justicia es Pepe, que conocemos a Pepe de muchos años, que es una persona en la que confiamos, etcétera, o prefieres poner, si tú y yo no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a un juicio de 7 años en el Poder Judicial donde te puede tocar un juez coimero o un juez bruto o simplemente un juez que se va a demorar X porque no tiene suficiente personal para poder trabajar. ¿Qué prefieres? ¿Tu juez o el juez que te imponen? Entonces no digamos que el juez es bruto, el juez es malo, sino digamos Yo no digo que sea, te puede tocar. Sí, te puede tocar, pero también podría ser una persona correcta también, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Jugarte la timba en el Poder Judicial actual o buscar tu propio juez? Me gustaría no jugarme una timba, me gustaría que el Poder Judicial funcione, que sea más ágil. Entonces sigue intentando. Dale. Entonces los jueces desaparecerían. No, porque de todas maneras el juez tiene determinados tipos de procesos que solo pueden ver ellos. ¿Cómo qué? Pero el enfoque es lo que ¿Cómo tiene qué? que cambiar. ¿Cómo qué sería? La ejecución de un proceso. Este juez puede decir, o este árbitro, porque es como finalmente se les llama, lo que pasa es que son carísimos, esa es la reforma que se requiere, dice, tal persona tiene razón, denle la razón, ejecuten que tenga la razón. Esa ejecución solo la puede hacer un representante del Estado. Ahora, ¿podría trabajarse una fórmula para que el también juez podría solamente estaría para decir la última palabra. ejecutar. Decir la última palabra. Y eso, y eso. Por último, ¿por qué no le dejas a la gente escoger? Si hay un montón de soñadores que creen que algún día va a haber un excelente presidente de la República que va a poner unos estupendos ministros y que van a haber grandes administradores y que van a haber grandes jueces, vayan por ahí, no hay Pero tú eres ningún bien problema. pesimista, ¿no? Soy realista. Ok, pero entonces en tu realismo quiere decir que no tenemos chance a nada. Bueno, pregúntale a algún peruano que haya vivido los últimos 80 años. Entonces, ¿qué hacemos? Quítale el poder al Estado y busca otra fórmula que funcione. Lo que quieres es que Te funcione. vuelvo a preguntar, si tú estuvieras en este momento en Ya la te cap- dije, en el- le en el- empiezo a quitar atribuciones al Estado. Le empiezo a quitar atribuciones al Estado que no tiene para qué tener. El matrimonio, por ejemplo, que lo dice Milei en el video. ¿Qué se mete el Estado cuando te casas? ¿Qué tiene que ver el Estado ahí? Dos personas se quieren y el Estado les impone un contrato, firmen esto. ¿Quién es? Ya no se quieren. Así tienen que dejar de querer. O sea, yo me caso con alguien. Pero eso pasa en todas partes del mundo, ¿no? ¿Y eso significa que esté bien? Porque lo que pasa es que después de la revolución, de la Ilustración y la revolución francesa, americana, etcétera, el Estado toma el lugar que tenía la Iglesia. Se vuelve una especie de Estado, una nueva forma de Bueno, religión. una cosa que yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, creo que no. Yo pienso que acá el haber retirado la religión como algo que sea parte de nosotros ha creado muchos problemas. Porque la religión para mí, las religiones, para mi concepto, son un freno para la humanidad, ¿no? Así como tenemos las leyes hechas Ya. por los humanos. ¿Y por qué ¿no? tendrías tu derecho de frenar a la gente? Porque la gente necesita un freno, porque el ser humano necesita un freno. Eso es bien impositivo, ¿no? No. Es dictatorial casi. No, La no. gente necesita un freno. ¿Tú por qué educas a tus ¿Y hijos? cuál es el ¿Tú freno? por qué educas a tus hijos y ¿Quién no los decide- dejas quién así decide como cuál es- animalitos? ¿Quién decide cuál es el freno? Te vuelvo a preguntar, no me has contestado. Lo que te pregunto no me lo contestas. Educación me haces una contrapregunta. Educación es una cosa. Educar es una cosa. Educar es poner un freno. Pero la educación suele basarse en teorías con lógica. O sea, tú haces esto por tal la religión se basa En lógica. en la lógica también. En la En fe. la lógica espiritual. En la fe. En una lógica espiritual. Bueno, Y la ¿viste? lógica espiritual es muy importante, porque la gente que no tiene espiritualidad, y tú sí la tienes, aunque quieras decir que no, ¿no? Simple y llanamente. Tú ya estás contestando comienza, por mí, yo no he tú dicho también contestas nada. por mí, y me preguntas y me repreguntas. No, la gente que no tiene lógica espiritual no tiene freno. Está desenfrenada. Mientras no le haga daño a nadie, todo el mundo es libre de hacer con su cuerpo lo que mejor No, le hacer parezca. daño, no hacer daño es bien relativo también. Depende de qué cosa hagas, ¿no? Mientras no le No hagas puedes daño a un salir a la tercero. calle a disparar.
como un mono. Eso es hacerle ¿no? daño A a un tercero. disparar palabras, a disparar acciones, no puedes. Tienes Bueno, que tener un freno. Perfecto, estoy de acuerdo. Si tú insultas a alguien, injurias a alguien, calumnias a alguien, tienes que pagar las consecuencias de tus actos. Está mal hacer eso, pero mientras no hagas eso, ¿Y por qué está mal? porque estás vulnerando el derecho de otra persona. ¿Y por qué? Mi derecho empieza... Porque hay una ley. Claro, Que yo tu no digo- derecho empieza en el momento que se termine de ver Pero otro. yo no digo que no hayan leyes, lo que yo digo es que la ley debe tener una lógica. La ley no puede ser porque un ser sobrenatural así lo dice, o la interpretación que una persona hace de un ser sobrenatural lo dice. Tú sabes perfectamente bien, ¿no? Que cuando uno habla de un ser sobrenatural es porque definitivamente hay misterios en esta vida que no conocemos ninguno de nosotros. Y siguen ¿no? siendo misterios. Ni el agnóstico, ni el hereje, Son- ni el religioso, Siguen ni nada. siendo misterios Siguen siendo hasta que se misterios. resuelven. Bueno, no se van a resolver. Pero hay porque nadie algunas los ha personas que resuelto prefieren todavía. no resolverlos y decir, yo sé la interpretación real, que es que va, y esa, como es mi interpretación, esa sí es válida, ya no es un misterio, es esta interpretación. Bueno, está bien, quédate tú con tu interpretación, está muy bien si te hace feliz, pero no se la impongas a los demás. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál interpretación? ¿La del evangélico, la del católico apostólico romano, la del judío, la del budista? ¿Cuál interpretación? Hay una interpretación universal, Martín, ¿no? Donde el ser humano naturalmente, ¿no? Tiene sus leyes, que son no mentir, no robar, no matar, no sacar la vuelta, no, ¿cómo se llama? No codiciarás a la mujer de tu prójimo ni las cosas de tu prójimo. Ni las cosas de tu prójimo. Claro, ¿te parece ¿no? bien que Vas a honrar a tu padre y a tu pongan a la madre? mujer como cosa en ese... No, no es... Porque están cuando diciendo cuando a la mujer o a cuando las dicen, cosas. Escúchame, cuando dicen O las mujer, cosas, la mujer o ya, las ya no te cosas. vayas al extremo. Cuando dicen Pero eso mujer, dice. cuando dicen mujer, también se refieren al hombre. En esos términos, Es eran términos interpretación machistas, antiguos, de la que tienes época. que aplicarlos al momento. Que tienes que... Sí, se deben aplicar al momento, porque uno tiene razonamiento, uno es inteligente, y las cosas se van aplicando a lo me mejor. La parece vida va fabuloso desarrollándose. que sean ¿no? interpretados por quien quiera hacerlo, Bueno, pero que no se pero lo ponga a quien no. definitivamente lo que yo te decía, hay normas, leyes, cosas naturales del ser humano, ¿no? Donde tú no puedes Bueno, simplemente ¿estamos hablando del Estado? avasallar. Bueno, no estamos hablando exactamente del Estado, pero sí estamos hablando del Estado, porque también las leyes se basan en eso, ¿no? Y está mal eso, pues. A mí el profesor Bulnes en la universidad me dijo, cuando yo decía que las leyes se basaban en la moralidad y me movía la cabeza así, un día me llamó a tomar café y me dijo, señora Viñati, las leyes no se basan en la moralidad, porque las leyes están hechas por los humanos. Así es. ¿No? Entonces, yo me quedé perpleja, ¿no? Y me dijo, las leyes son tan imperfectas que muchas veces se están cambiando. Muchas veces no, constantemente Sí, varían. a donde voy, porque por aquí vinimos, es que el Estado procura ser laico, procura ser ajeno a la religión, porque la religión es una imposición. Pero Y- también, a su vez, respeta las religiones. ¿Quién? El Estado. Por eso es que debe ser laico, pues. Pero cuando tú, por Pero ejemplo... tú respetas las religiones. cuando O sea, tú vas- puedes ser laico, pero respetas las religiones, La, las va- creencias. la razón de ser de la laicidad es que la gente pueda tener derecho al culto que mejor quiera. Es decir, la mejor forma de proteger que un católico apostólico romano pueda seguir siendo católico apostólico romano es dejando libertad religiosa. Eso significa que puedan haber otras religiones. El Estado del Perú ya está en una lucha constante por la laicidad, pero tú te vas, por ejemplo, al Poder Judicial y vas a ver que en la mesa del juez que te va a juzgar hay un crucifijo. Porque nosotros somos un país católico. Si tú paseas por Y el que Perú, no es católico, ¿cómo se si siente tú con paseas eso? por el Perú tiene muchas iglesias. Hemos Pero aprendido nadie- de los conquistadores españoles el catolicismo básicamente, y han venido inmigrantes de otros países que han traído sus otras Entonces, el religiones, a Estado los cuales no debe se ser les laico. respeta, ¿no? Entonces no debe ser laico el Estado. Yo creo que no. El Estado debe ser espiritual. ¿Ahí? Es ¿No esto. quieres verlo religioso? Debe ser espiritual. Y ya, pero ¿por qué con mi dinero? Porque te vuelvo a repetir, te vuelvo a repreguntar. ¿Cómo harías para que un Estado funcione sin dinero? No, los ¿Quién impuestos... provee al Estado? Es que para ir al comienzo, es un tema de enfoque. ¿El impuesto es un mal necesario o es un bien? Yo creo que es un mal necesario. Que se puede volver un bien. No, es un mal necesario que hay que estar vigilando constantemente Ah, ok. para evitar que aquel que gobierna abuse de su poder. ¿Y por qué tenemos y que te decir quite que es más. un mal?
necesario. ¿Por qué no podemos decir que el impuesto, Porque el dinero... o no voy a decir impuesto, ya que también es una palabra fea, vamos a decir el aporte, No es aporte. es necesario. No es aporte. Ok, yo lo voy a poner así. El aporte es necesario, aporte. es necesario Aporte con pistola no es aporte. porque el gobierno, porque el país tiene que tener entradas. ¿De dónde va a tener entradas si todo es privado Pero llámalo y nadie impuesto, aporta? está bien. Ok, voy a llamarlo impuesto porque está bien. Porque es un impuesto, ¿Cómo pues. hace el gobierno para tener Pero escúchame, dinero pero si te- no tiene impuestos? Te lo estoy diciendo. El dinero que tú has pagado de impuestos en los últimos 20 años, yo hubiera preferido que te lo gastes en un viaje por Europa maravilloso. Pero como es necesario que vivas en un lugar donde se administre, desgraciadamente, no te vas a ir a Europa, lo vas a entregar para que lo administren todos los políticos que odias, para que pueda funcionar, que odia la mayor parte del país, para que pueda funcionar el Estado. Por ende es un mal necesario, no una cosa buena. Yo preferiría hacer con mi dinero lo que yo quisiera. Ahora, siendo que se tiene que pagar porque es necesario, Mi ley mal, dijo, pero mi ley necesario. dice, solo se puede progresar sirviendo al prójimo. así es, A ver, explícame. es la base del cual, la mano invisible de Adam Smith, la persona que hace el pan acá al frente en la panadería, no te vende el pan porque quiere que tú comas pan rico. No te vende el pan porque quiere que tú te alimentes. No piensa eso cuando No. está haciendo el pan. Dice, si yo hago un buen producto, me van a dar dinero y me voy a poder ir a Europa a hacer un viaje. Correcto. Entonces, cuando tú sirves al prójimo, estás generando un bien a la sociedad, pero por un motivo egoísta. Exacto. Es una buena forma de egoísmo el que desarrolla la sociedad. O sea, el egoísmo es bueno. Sí, siempre y cuando esté canalizado, evidentemente. Si yo por egoísmo te robo, entonces evidentemente está mal. Pero si yo me esfuerzo para generarte ¿Por una... qué siempre combinamos términos malos, ¿no? Y los tratamos de volver buenos? ¿Por qué tenemos que decir que el Tú- egoísmo es bueno? Porque puede ser bueno. Entonces no es egoísmo. Sí, No, sí. no. Porque si tú estás haciendo algo para servir al prójimo, Ujú. ¿no? No lo estás haciendo para servir al prójimo. Entonces, como dice mi ley, solo se puede progresar sirviendo al prójimo. Así es, pero ¿para qué lo sirves? Lo Para sirves obtener porque- una ventaja. ¿Lo sirves por qué? Porque tú eres una persona que quieres hacer tus cosas bien, No. haciendo un buen producto para que la gente Sí, se sí. vea atraída por él y lo consuma. ¿Para qué? Eso te va a representar a ti, ¿no? Ganancias. Ajá. Que no quiere decir que eres un egoísta. Para tu- Estás trabajando como una bestia, Pero- poniendo lo mejor de ti y dando tu mejor producto para que la gente lo aprecie y lo consuma. Para Eso no es ser obtener- egoísta. Para obtener un beneficio. ¿Ok? Y ellos también tienen Tú obtienen no- el beneficio de un vuelvo a producto hacer- de primera. Tú no lo haces para quitarle el hambre a la persona, lo haces para quitarte el hambre tú. Y también para quitarle el hambre a la persona, porque si tú le das un buen producto, un buen precio, estás permitiendo a la Esa persona que es- adquiera algo bueno. Eso simplemente es parte del proceso, pero la Mira, finalidad todos del los proceso... todos los países que son desarrollados qué está tienen mal? buenos productos, tienen gente que Pero trabaja nadie- duro, gente que se nadie te lo está esfuerza en que sea lo cuestionando. mejor, ¿no? Y eso no quiere decir egoísmo, eso quiere decir tener una mentalidad de progreso, tener una mentalidad abierta, ¿Pero tener por una qué le mentalidad... tienes miedo a la palabra egoísmo? Porque no me parece. Bueno, está Porque bien. la palabra egoísmo es como decir envidia sana. La envidia no es sana. Pero les pensamos es que cuanto menos haga el Estado, Que tacaño mejor. eres. Toda esta entrevista que podría ser larga por no pagarla. Mira, va a ser 12 minutos. Una cagada. ¿En qué nos quedamos? Ah, creo que me vas a hablar de mi ley, no estoy seguro. ¿En qué nos quedamos? ¿Qué fue lo último que dije? Pucha, me he olvidado. Y se puede retroceder, ¿no? Sí, he puesto a hablar ahorita. Me he olvidado yo también. Ah, no, estábamos hablando de solo se puede progresar sirviendo al prójimo. Yo creo que eso ya lo terminamos de... O sea, le hemos dado 40 vueltas. ¿no? Ah, si quieres te puedo resumir para, Como siempre, para no estoy de ayudarte acuerdo- no con estoy de esto. acuerdo contigo, pero Como no importa. siempre. Sigamos, prosigamos, ¿no? Acá dice, el ser humano no tiene la capacidad de vivir en paz, por ello tiene que ser reprimido por las leyes, impuestos, que son una suerte de solución. Exacto, tienes razón. Sí. Ah. Sí. Entonces de son una acuerdo suerte de con- solución. Sí, un Por lo mal, tanto, un mal necesario. no me gusta tu palabra mal. ¿Qué prefieres hacer con tu dinero? ¿Irte a Europa o pagar los impuestos que te Vuelvo a imponen? preguntarte por enésima vez, y voy a hacer la última pregunta porque quiero ir a otras cosas. Ya. ¿no?
cómo se podría manejar el Estado si la gente no le paga Marilu, impuestos. yo no estoy diciéndote que la gente no pague impuestos. Lo que te estoy diciendo es que son un mal necesario y por ende, cuanto menos mal, mejor. O Es sea, decir, lo que cuanto quiere menos decir- impuestos pagues y menos dinero le des al político que pueda vincularlo a un acto de corrupción, mejor. Entonces, Sí quiere decir que el pagar, dinero que se sí paga se en los impuestos necesitan- se tiene que pagar para que sean precisamente para cosas concretas. Exacto. Y que no le sobre dinero para poder tener tentaciones. o para meterse en la vida del tercero, ¿no? Del prójimo. Tener tentaciones. O sea, por ejemplo, la Interoceánica, la refinería de La Pampilla, va a terminar costando $7.000 millones. O Para sea, no poder tener tentaciones de querer quedarse con lo que no le pertenece. que es dinero de todos nosotros. Pues yo estoy seguro que del 18% de impuesto que pagan toda la gente que nos está mirando, probablemente ellos harían usarían mejor el dinero de lo que lo utilizan los políticos, probablemente. Y ni hablar de los 30%, del 30%. ¿Qué porcentaje de lo que se gana pondrías tú como impuesto? Primero tendrías que ver qué cosas crees que el Estado realmente debería hacer. ¿Qué crees tú que el Estado debería hacer? Educación Por supuesto debería... que todo esto es una conversación, Sí, ¿no? claro. No es una imposición ni nada por el estilo, no hay que verlo así. En la educación Vamos a hacer debería un análisis. pagarla el Estado, pero no debería brindarla porque lo hace mal. En justicia debería tratar de que hayan juzgados cercanos a la gente, donde hayan árbitros, que pueden ser los mismos abogados, que hay un montón, que resuelvan los conflictos de las personas de manera más ágil, más cercana, más rápida y mucho más barato de lo que sucede hoy día con el Poder Judicial. En cuanto a seguridad, podría implementarse que la policía, estoy pensando en voz alta, Sí, está bien, estamos que conversando. la policía sea grandes empresas capacitadas en seguridad, porque el que tiene un montón de plata no contrata, o mejor dicho, no confía en la policía, contrata su propia seguridad privada. Si el que tiene mayor cantidad de dinero es el Estado, ¿por qué no permitir que el votante elija una empresa de seguridad que brinde el sistema de el servicio de seguridad, pero en una especie de joint venture con el Estado que le Con la brindaría policía. la institucionalidad? A eso se le podría llamar policía. Actualmente, por ejemplo, y la gente no lo O sea, conoce, o sea, tú quieres decir que la policía esté ligada al lado se privado. tercerice la policía como una empresa que brinde seguridad. El señor que está abajo, vestido con uniforme, cuidando esta calle, ¿tú sabes a quién le rinde cuentas? ¿Quién es su jefe? La gente cree que es el alcalde del distrito. No, el es el alcalde no comisario. tiene nada que ver. ¿Y el comisario a quién? Al jefe máximo. ¿Quién es su jefe máximo? No sé. ¿Ves? La gran mayoría no lo sabe. El señor Castillo. El señor Castillo, ministro del ¿No es el Interior. general de la policía? Señor Castillo, ministro del Interior, general, en el caso de Lima, de la séptima de las comisarías y así. Pero el responsable político es el presidente de la República. El alcalde del distrito no tiene absolutamente ninguna No, no injerencia. tiene nada que ver, eso no tiene que ver, La eso gente es sigue distrital. creyendo que, y tanto lo creen que el alcalde ha tenido que crear serenazgos, que son civiles con uniforme, pero que no tienen ninguna atribución para detener. Pero yo hacer creo un que eso se cambio. creó en un momento especial, ¿no? Se creó en un momento de mucha criminalidad, de mucha desajuste que hubo en De la acuerdo, ciudad. pero ¿cómo lo solucionas? Fue para ayudar a la policía. ¿No sería mejor acaso que la persona que paga los impuestos y que por ende paga el servicio tenga algún tipo de capacidad de decisión sobre el tema? Porque ¿qué pasa si un vecino se queja de un policía? O sea, ¿cuándo recibe una verdadera...? O sea, tú lo que estás proponiendo no es que necesariamente Lo que digo es que el Estado que el Estado se deslinde sea lo más- y que sea como una empresa, lo la más policía. pequeño posible y que sea el supervisor de que aquellos que brindan los servicios funcionen bien. ¿Por qué la policía no está incluida en las Fuerzas Armadas? Está incluido en las Fuerzas Armadas. ¿Es parte de las Fuerzas Armadas? Sí. Ahora, Entonces, la visión del mundo, y aquí te voy a dar la solución, digamos, para entender el asunto. El mundo, después de que cayó el fascismo, se dividió en dos. Los que creen que las cosas y los servicios los debe administrar los privados y los que creen que las cosas y los servicios los debe administrar el Estado. No hay, tal vez Corea del Norte o Cuba, un Estado totalitario que administre todo. El mundo está dividido en países que tienen más o menos Estado, están más o menos hacia uno en de los Europa, dos lados. ponte, ¿quién administra la policía? Depende del país. Hay países que tienen varias policías.
O sea, México o Estados Unidos tienes el FBI, que es nacional, tienes la policía del condado, la policía del estado. En el Perú tienes una sola policía, antes eran 3, Alan García en su otro gobierno las unificó. Pero a donde voy es, el mundo se dividió en dos visiones, pero ninguna es completa. Tienes algunos que son un poquito más, un poquito menos. El Perú, por ejemplo, no es comunista, no es socialista, porque serías comunista y socialista si el 100% de tu ingreso se lo queda el Estado, como en Cuba, que te dice, tú vas a trabajar en esto y vas a recibir $20 al mes. Esos ya son radicalismos, ¿no? Está bien, pero ahí ¿cuánto te quitan? Todo. 100%. Ok, ¿cuánto te quitan en el Perú? Te dan para que vivas con lo que quieres. ¿Cuánto crees que te quitan en el Perú? 30%, ¿no me dijiste? Más el 18%, más el predial, más los impuestos cuando entras a comer a un restaurante o cuando tomas una cerveza. A ver, un ratito, 30%. ¿En qué te lo quitan entonces? O a ver, desglósalo 18%, porque quiero que la gente sepa. de IGB. Ok. 30% si ganas más de una cantidad determinada. Ok. Sobre tu sueldo, estás hablando del sueldo. Sí, agarra tu predial. Ok. Agarra los impuestos de cualquier cosa que consumas. De determinadas cosas que tienen un impuesto extra, como la cerveza, la gasolina, los cigarros, hoteles, etcétera. Entonces, si vas sumando al final, mira, los cubanos que pobrecitos les quitan el 100%, hermano, a ti te quitan el 45%. Es decir, de enero a mayo, todo lo que trabajaste se lo lleva un político para hacer con él lo que él considere. El problema no es que te quiten el impuesto, sino el problema es que no hay resultados sobre lo que te están quitando. También. Y ahí vamos a una discusión un poquito más delicada porque te dicen, bueno, en Francia me quitan un montón, pero al menos tengo buenos colegios, tengo seguridad. Bueno, tienes resultados. Puede ser. Yo sigo considerando que eso está mal, pero aquí es peor. Porque no solo te quitan esa cantidad, no te dan el servicio, sino además del 100% de la gente que contribuye, se lo quitan solo al 20%. Ahora, te voy a preguntar, el otro 80% no paga. ¿Cómo harías para poder ayudar a la gente que está en este momento marginada, que está empobrecida, que vive en estado paupérrimo, en los sitios más pobres? No estoy hablando de Lima, estoy hablando del Perú entero, ¿no? Si no se pagaron los impuestos. Pero si es... Bueno, perdón, mi pregunta está mal formulada. Quiero decir, con los impuestos que se pagan, con estos 45% que pagamos, ¿no?, en diferentes cosas, de diferente manera, ¿cómo harías tú para canalizar ese dinero y que se vaya a que haya... Comienza por hacerlos pagar impuestos. Comienza por incluirlos dentro del Estado para que esta gente se sienta parte de. ¿Cómo incluyes a un agricultor de la Puna que tiene una cabañita así, donde tiene que salir con su baldecito a agarrar su agüita del charquito que está a media cuadra, incluso cuando está tiritando frío porque ha habido una helada? Por un tema de cantidad, me gustaría que empecemos a hablar de las personas que viven en las ciudades, en las zonas periféricas. Es que siempre hablamos de las personas que viven en la periferia y eso debería estar recontracubierto. Eso es el 45% de la población del Perú. Entonces, ¿por qué no empezar por ellos? ¿Cómo funciona Lima, por ejemplo? Hace 70, 60 años, lo que es Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, llegó un montón de gente que, como el Estado tenía unas leyes complicadísimas para poder construir, no había construcción de casas, no había viviendas y la gente tenía que invadir en contra de la legislación, las leyes, el Estado fregando, para poder tener un terreno. Una vez que tiene el terreno, le dice al Estado, oiga señor, quiero hacer un negocio acá. Ah, muy bien, usted tiene que presentar todos estos papeles y esperar 3 años para poder abrir una bodeguita en su casa. Ah, no espero. Abro mi bodega y me empiezo a generar Entonces tú agilizarías mi propio recurso. Tú agilizarías eso. Oiga, señor, quiero transportarme. Y también harías que no le pongan, también harías que no forren los terminales de sus casas como si no hubieran terminado, ¿no? Porque eso también evadir, eso es también evasión. Eso es anecdótico. Anecdótico y evasión. Okay. Una evasión anecdótica. Pero te das cuenta que esta persona, para poder hacer un negocio que le permita subsistir, pero además brindar el servicio a su gente, tiene que ser informal. Y luego, para poderse transportar... No, definitivamente eso se tiene que arreglar. Para poderse transportar, oiga señor, quiero hacer una de esto de transporte. Tiene que hacer todo esto para poder... pues mototaxis, camiones y lo que fuera, para que esta gente pueda caminar, para que no tenga que caminar 5 kilómetros para llegar a un bus, para poderlo tomar. Transporte informal. Tampoco hay transporte público, tampoco hay transporte público. Pero es porque el Estado no lo maneja, por eso no lo regula bien. Por eso te estoy diciendo. Sí. Agua no llega a los cerros. ¿Y de ¿por quién qué? es? Porque es de Sedapal. Y Sedapal es del Estado.
Electricidad. Quiero construir para eso. Muy bien, para construir tiene que ser todo esta cantidad de papeleo. Ah, no, yo construyo nomás, hasta los santos, hasta los santos. ¿Quién es el santo informal? Porque característica principal, Sarita Colonia, una migrante que vino a cuidar ancianos y que ni siquiera es reconocida como santa para la iglesia, santa informal. O sea, el Estado es tan complicado, los chotea tanto, les hace la vida tan cuadritos, que a pesar del Estado, tú te vas a Villa El Salvador, te vas a María del Triunfo, a Los Olivos, y vas a encontrar zonas que se han desarrollado en contra del Estado. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Estado es, discúlpame el francés, ayudar, en lugar de poner trabas y poner un montón de normas que no sirven para nada. Una vez que tú lo ayudas a producir, agilizar. cuando ya produce, entiendes cómo produce y grabas esa producción para que seas parte del fenómeno de desarrollo. El Estado no tiene plata. El Estado tiene plata de lo que recolecta y si no le deja que la gente produzca, no puede recolectar. Entonces, ayúdalos a producir y luego los asimilas. Entonces, al Martín, sistema. vamos a ayudar a producir. Vamos a ayudar a agilizar a toda esta gente que nos está trabando. Reducen normas, pues. Entonces, Martín, ¿cómo vamos a hacer? ¿Tú qué cosa le dirías, ponte, a la juventud ahora? Porque a ellos lo necesitamos. Yo estoy de salida. Tengo 62 años, ¿cuántos años más voy a vivir? No lo sé, ¿no? Pero personas como tú y menores que tú tienen que participar en esto para que haya un cambio en este país. No voten por políticos populistas que les dicen que les van a regalar cosas. Ok, Voten, pero aparte de eso, no la plata que no tengo digas que lo de pagar. la plata, no digas lo de la plata. No me quiere pagar el extra que yo le había regalado. No digas lo de la plata. ¿Qué le digo? Nada, que simplemente al parecer no nos terminamos de poner de acuerdo y vamos a dejar esto Como acá, siempre sí. no nos terminamos de poner de acuerdo, nunca nos podremos terminar de poner de acuerdo, a pesar de que yo lo quiero como si fuera un hijo y él como si fuera madre. Ah, Está bien, está bien. Ah. Por ahí va. pero jamás nos vamos a poner de acuerdo. Por lo tanto, hemos decidido terminar con esta Terminar entrevista. con todo. Acabarlo todo. No todo, pues Martín, no te pases. Terminar con esta entrevista y de repente en otro momento proseguir con ella. ¿Está bien así? Sí, está bacán. Se ve bien. ¿Estás? Bueno, tras las cámaras, mientras que Amador arreglaba las luces, porque la luz se está yendo ante esta conversación tan larga que hemos tenido con Martín, hemos decidido que vamos a tener que cortar todo tipo de comunicación, porque no nos ponemos de acuerdo. Y nunca nos ponemos de acuerdo. Esa es la verdad, ¿no, Martín? Así es, Mariluz. Lo bonito de conversar contigo es una conversación que nunca termina. Pero esta conversación no se puede quedar aquí, porque ha sido muy ilustrativa. Espero que te hayas divertido, yo me he divertido un montón. Ha sido una rememoranza de todos los cafés que nos hemos tomado y que me he tenido que parar e irme. Pero en esta oportunidad me estoy quedando para despedirnos amablemente. Muchas gracias por no haberte ido, Martincito. Te quiero mucho. Y yo a ti. Y me voy a despedir de ustedes y espero que se hayan divertido y también que hayan escuchado cosas interesantes, porque es su punto de vista, es mi punto de vista y ha sido una discusión de amigos. Los veo la próxima vez. Los quiero mucho. Gracias. Adiós. Perfecto.